este tramo final de encuentro con la historia de la orden, ¿no? Porque ya vamos como cerrando la parte de un proceso. Hoy yo creo que en todas, después de la lectura de este libro, pues lo que hay es un profundo agradecimiento por la vida de Juana del Estoná, por la plenitud de la vida y por esa certeza de que todo es Pascua y de que lo que nos corresponde es en todo momento entregarnos. También hoy yo creo que unidas a Lisi, pues todas como que nos aferramos a esa certeza de que lo importante es dar la vida y todo tiempo es bueno y todo tiempo es propicio para la entrega por amor a Jesús y al reino. Por eso queremos invitarlas a que iniciemos hoy esta profundización en este libro, pues sintiendo que es tiempo de nacer, de morir, de dar la vida, de entregarlo todo, y que el tiempo definitivamente le pertenece a Dios, también nuestro tiempo. Tiempo de descubrir la aguja en el pajar, tiempo de permanecer, solo tiempo de creer, tiempo de remover y tiempo de acoger, tiempo de valorar esa aguja en el pajar, tiempo de dialogar, tiempo de convocar y entre todas y todos buscar. Va siendo tiempo de renovar y tiempo de escuchar, algo nuevo engendrar y en todo celebrar. Tiempo de descubrir la aguja en el pajar, tiempo de permanecer, solo tiempo de crecer, tiempo de resistir y tiempo de revivir, tiempo de construir, es tiempo de vivir, tiempo de dialogar, tiempo de convocar y entre todas y todos buscar. Va siendo tiempo de renovar y tiempo de escuchar, algo nuevo engendrar y en todo celebrar. Pongámonos entonces con la conciencia de que el tiempo le pertenece a Él, pues a esta profundización en este libro que nos pone de cara a la plenitud de una vida que hoy nos sigue inspirando y nos sigue contagiando a nosotras también de razones para vivir. Gracias, Silvia, por todo lo que nos das. Te escuchamos. Pues que aprovechemos muy bien este tiempo que le dedicamos a la historia, que ha sido pues un recorrido tan iluminador para todos. Estamos ya en el penúltimo libro de esta primera parte, que es lo que vamos a ver enseguida. Bueno, entonces, como siempre, voy a empezar releyendo, retomando las notas del encuentro anterior, que hubo una participación muy rica. Yo traté de recoger aquí lo mejor que pude. Bueno, entonces, una primera intervención decía que pues
se subrayaba mucho el empeño por asentar la expansión sobre bases sólidas, y todo a base de oración y discernimiento. Es admirable la manera como sobrellevaron la pobreza en varias de las fundaciones, pero sobre todo en la de Toulouse, cuando les quitaron todo, que quedaron en una pobreza extrema, y cómo la sobrellevaron confiadas en Dios, pero también dando la libertad a las que no se sintieron capaces para que se buscaran por otros medios cómo sobrevivir. En medio de las tormentas mantuvieron siempre la esperanza de que saldría el sol, y así fue. Es de admirar también el espíritu fraterno que se adivina en todos esos grupos que van a la fundación. Ese seguramente les ayudaba a expresar con libertad sus emociones en todas las búsquedas. Y junto a esto, en Toulouse se señalaba mucho la valentía de la superiora y la manera como animaba a la comunidad, cómo les ayudaba a todas a afrontar las humillaciones a las que se vieron sometidas. También la preocupación por la observancia, pues que vemos que en Juana es algo que ella repite muchas veces y nos lo va a volver a decir hoy. Y con la convicción de que Dios nunca nos prueba más allá de nuestras fuerzas. Bueno, este capítulo nos hace ver cómo la Compañía de María nació en plena guerra religiosa. Acordémonos de las fundaciones, sobre todo las dos últimas, las de Sens y de Pont, que quedaban ya en Navarra, que eran como bastiones del calvinismo. Y que Dios suscitó a la Compañía de María para aportar silenciosa pero eficazmente desde la educación y la afirmación de la fe en esos momentos de tanta dificultad y tanta lucha. Y es también admirable la intervención milagrosa de Dios en los momentos más críticos, como en el caso de Toulouse, pues que tuvo, como vimos, un final feliz gracias a esa vocación inesperada de la hija del presidente del Parlamento. Bueno, y Juana consideró también la fundación de Pont como un tributo al padre de Bordes. Acordémonos que para ella, pues ir a Pont tenía un encanto especial, y entre esas cosas, rendir ese homenaje al padre de Bordes y poder establecer allí la orden que él tanto quiso y que ayudó tan eficazmente a fundar. Y es importante resaltar en la fundación de Toulouse, esa casa de Toulouse, para todas pues tiene un significado histórico muy grande, que de allí se inició la restauración de la orden, y Virginia señalaba que de allí salió la fundación de Roma, realizada por la Madre Viterray con mucha visión de futuro, de lo que ella esperaba en relación con la beatificación de la Santa Madre, y que fue después clave para la unión. Bueno, en relación con el combate contra la herejía, sobre todo en esos sitios donde estaban en guerra, alguna señaló la importancia de tener claro que no todo lo del calvinismo fue malo y que tenemos que reconocer su aporte en relación con la lectura de la Biblia y con el papel de la mujer en la sociedad. Y eso es verdad, y creo que en el primer capítulo también se nos hizo muy claro. Y en relación con la
con esa intervención tan directa del cardenal en la comunidad de Burdeos, en los nombramientos, en las que iban a las fundaciones. Yo les decía pues que ese tema lo íbamos a mirar más hoy, a propósito de este capítulo que vamos a ver, pero sobre todo en el libro de Azcárate, donde ella profundiza más en lo que había detrás de todo eso, valiéndose de las investigaciones que ella hizo y documentos muy importantes que descubrió en el archivo del arzobispado de Burdeos. Bueno, hubo otras intervenciones que nos invitaron a leer la historia, detectando expresiones y palabras que nos remiten a nuevas intuiciones que hoy están dando lugar a desarrollos que enriquecen la marcha de la Iglesia y de la vida religiosa y aún la comprensión de la fe. Era José, me parece, la que nos hablaba del discipulado, de la sororidad, de la lectura crítica de la Biblia, que hay como muchas frasecitas y palabras por ahí que nos remiten a lo que estamos viendo actualmente en relación con la Biblia y con la fe. Bueno, y una última intervención nos ayudó a ver cómo la fortaleza de aquellas hermanas que se nos grabó tanto, esa fortaleza para afrontar el sufrimiento se debía a su estar centradas en Dios, que Dios era todo para ellas. Tenían claro el porqué y el para qué de ese sufrimiento y lo aceptaban con alegría. Eran mujeres agradecidas y eso era muy evidente. Y se destacó sobre todo la fortaleza de Juana y su capacidad de buscar y encontrar caminos cuando parecía que todo se cerraba. Bueno, entonces como vemos, ese capítulo octavo, fue un capítulo muy rico y muy revelador de muchas cosas que nos siguen mostrando esa solidez de la compañía que se iba extendiendo. Bueno, entonces llegamos al libro 9 hoy. Acordémonos que Juana estaba en Po, pero que empezó a recibir comunicaciones de Burdeos en las que le pedían insistentemente su regreso a Burdeos. Acordémonos que últimamente se había nombrado allí una superiora muy joven, la madre de Ticuá, que pues ella estaba haciendo todo lo que podía, pero la situación era tan compleja, pues que su recurso fue llamar a la Santa Madre y decirle, no, aquí la necesitamos. Hay asuntos urgentes relacionados con el orden y la observancia en la comunidad, relacionados también con la interpretación de las reglas, el rezo del oficio. Bueno, y entonces finalmente la superiora le pide al cardenal que él mismo le escriba a Juana pidiéndole que regrese. Esto fue un tiempo de lucha muy fuerte para Juana. Le costaba dejar ese oasis que había sido Po para ella, después de todo lo que había sufrido en Burdeos. Ir a Po para ella fue un regalo. Tenía ya 78 años y muchos achaques, y todo en ella parecía resistirse. Pero puesta ante Dios, sentía que una vez más debía renunciar a sí misma para acoger generosamente los planes de Dios por el bien de la orden. Entonces vamos viendo como que ese del negarse a sí misma, de renunciar a sus planes, fue una constante en la manera
como Dios fue conduciendo a Juana. Diríamos así, la fue trabajando Dios en la abnegación. Bueno, la oración y la fortaleza la disponen a salir. Dejó en manos de Dios aquella casa que tanto amaba. En su oración escuchó que Dios le prometía un futuro florecimiento de esa comunidad y esto la consoló, porque ella, pues lo que les había dicho siempre que le decían que volviera, era que no, que ella creía que su papel en ese momento era consolidar la fundación de Po. Y ahí pues ella creía que todavía tenía que hacer algo más, pero como decimos, le confía ese futuro a Dios y Dios le hace ver que esa comunidad llegará a ser muy floreciente y así fue. Bueno, emprendió entonces el viaje de regreso, un viaje muy largo por las condiciones de la edad, por su salud, y finalmente llega a Burdeos. Allí la reciben muy bien, la mayoría de ellas pues estaban deseando que volviera, y la superiora sobre todo se había esmerado en prepararlo todo para que Juana pudiera estar allí con las comodidades y los cuidados que su condición requería, sobre todo por la salud. En largas conversaciones con la superiora, esta le manifestó sus preocupaciones con la comunidad, en las que todavía había rastros de división y desorden. Y pues hagámonos cargo de lo que suponía para Juana pensar que se había roto esa unión que ella siempre había recomendado y en las que había procurado formarlas a todos. Entonces todavía era una comunidad dividida, con mucho chisme, mucha intriga. Y la superiora le decía que ella sentía que se iba perdiendo la fidelidad al instituto y que solo la revisión e impresión definitiva de las reglas podría restablecer la unidad y el fervor. Así lo expresaban también otras superioras que compartían la misma preocupación y le escribían a la de Burdeos en ese sentido. Entonces, claro, Juana, escuchando todo esto, pues se sintió que realmente eso era lo que Dios quería y a lo que se tenía que dedicar. Bueno, entonces comprendió eso y cuando escuchaba todo esto, echaba de menos la existencia de una superiora general que orientara y unificara criterios. Veía con dolor que Burdeos, llamada a ser la casa madre, en ese momento no estaba en condiciones de llenar ese vacío. Y claro, ella sintiendo ya que sus fuerzas se iban agotando, pues pensaría con mucha preocupación en el futuro. Todo esto la hacía más y más consciente de su papel como fundadora. Para ella, ser la fundadora era colocar un fundamento muy sólido y muy fuerte a lo que Dios le había confiado. Como fundadora, llamada a hacer un último esfuerzo para consolidar el cimiento de su orden. Bueno, y es muy expresiva en este sentido la carta que le escribe a Margarita de Poixerret, que era la única sobreviviente de las primeras compañeras y con la que Juana pues había establecido una relación muy íntima, muy fraterna, de mucha confianza. Ella apreciaba muchísimo a Margarita desde el principio.
En esa carta ella le habla de la tarea que le espera ahora en Burdeos. Alaba la fidelidad de Margarita como superiora. Fue una de las primeras compañeras y la que se formó pues muy bien al lado de Juana. Pero también lamenta ahora la ligereza con que algunas de las nuevas superioras han llevado lo referente a la observancia de las reglas. Y por ahí en una de las notas que trae este libro, pues dan cuenta de cuáles eran como esas prácticas que se iban dejando, esos puntos de las constituciones que se estaban interpretando con mucha libertad y que todo eso era lo que hacía que se fuera perdiendo como ese fervor y esa unidad que Juana tanto reclamaba. Juana se dedica entonces a la delicada misión de hacer la revisión final de las reglas. Siente que es el legado más importante que le puede dejar a su orden. Entonces, a eso se dedica y vamos a ver entonces el proceso. Juana quiso ante todo contar con las superioras a la hora de definir algunos puntos que estaban en discusión. Esto de no sentirse ella sola, de no definirse, no decidir sola, es algo que habíamos subrayado ya como una característica de Juana. Y eso es muy importante. El rezo coral del oficio de la Virgen era uno de esos puntos sobre los que consultó. Hizo una consulta general, mandó que todas las superioras la hicieran y el resultado fue que la dejaron a ella en libertad para que ella decidiera lo que le pareciera mejor con respecto al rezo coral del oficio. Y sabemos que esta era una práctica muy querida de Juana desde su experiencia del Cister, pues allá lo de María, Nuestra Señora, lo del rezo coral del oficio y lo de la salve a la Virgen, todo eso era una cosa que se cuidaba mucho en el Cister. Pero Juana comprendió que no podía imponer esto dado el carácter nuevo apostólico de su orden. Por eso decidió recomendar que se rezara siempre y cuando hubiera en la comunidad un número suficiente de religiosas que aseguraran ese rezo coral sin perjuicio de las exigencias del apostolado. Y eso pues era lo que correspondía. Juana, con base en el texto del instituto, elaborado finalmente por el padre de Bordes, acordémonos que él en Po dedicó mucho tiempo y mucho cuidado a rehacer las constituciones, a mirar la fórmula del instituto, pero seguramente también el abreyé, en el que se expresaba pues como más libremente lo que había sido el proyecto de Juana. Entonces Juana y el padre le habían mandado ese documento ya revisado, se lo había mandado con mucho empeño en que le llegara bien, estaba escrito de su puño y letra. Juana hace algunos pequeños ajustes en las reglas, pues basándose en la experiencia de todos esos años, y somete el texto al cardenal para su aprobación. El cardenal le encomendó la tarea de la revisión del texto y él la hizo en presencia de Juana y de la comunidad de Burdeos. Esto es importante, que ellas participaron ahí en toda esa revisión. Y entonces, con el asentimiento de todas, elaboró el acta de aprobación.
y ya con esto quedaba autorizada la impresión de las constituciones y reglas. Pero entonces vamos a ver qué pasa con esa acta de aprobación. Si la leyeron, seguramente todas las que leyeron el capítulo ven que es un documento largo, como que ocupa como 3 páginas en el libro, y ahí se empieza narrando de una forma muy particular, que vamos a ver, el origen y fundación de la orden. Y se aprueba su instituto con la firma y sello del cardenal. Pero este documento, leído en el contexto de lo que se había vivido en Burdeos en esos últimos años, revela claramente el interés que había por otorgar el privilegio de fundador de la orden al cardenal de Sourdis. Esto era, en el fondo, lo que había estado jugando en todo lo del nombramiento de Blanca Hervé, todas las intrigas y las cosas que hubo. Y todo eso también por influencia de un confesor que había puesto allá el cardenal de Sourdis y que fue el que empezó con todas esas intrigas y todos esos chismes, porque acusaron a Juana también de querer sustraerse a la autoridad del cardenal. Entonces, ya el cardenal Francisco de Sourdis había muerto en este momento, pero se ve que su hermano había quedado como con el encargo de mantener ese proyecto, de hacer que se le otorgara el privilegio de fundador de la orden al cardenal Francisco de Sourdis. Y Azcárate, en todos los documentos que ella encontró en el arzobispado, pues encontró pruebas de eso. Bueno, una mirada más detenida de ese documento permite captar las ambigüedades que contiene en este sentido que estaba explicando. En el párrafo introductorio hay ya una de esas ambigüedades, porque dice: las religiosas de la Orden de Nuestra Señora nos habían representado anteriormente, como contando el origen, que a instancia y súplica del difunto Monseñor, el cardenal Francisco de Sourdis, nuestro predecesor y hermano, arzobispo de Burdeos, nuestro muy santo padre, el Papa Paulo V, de feliz memoria, tuvo a bien aprobar, establecer y erigir la citada Orden de Nuestra Señora en la dicha ciudad de Burdeos y prescribirle y darle reglas, con poder otorgado al señor cardenal de agregarlo a aquella orden que su eminencia juzgara más conveniente. O sea que es un párrafo como ambiguo, en el que dice que fue la iniciativa del cardenal de pedirle al Papa que aprobara una orden y que le diera, dice ahí, de darle reglas con poder para unir la otra orden. Entonces ahí está como la primera ambigüedad, que luego la vemos más explícita a medida que avanzamos en el documento. No se menciona para nada en el documento al padre de Bordes, ni tampoco a la Compañía de Jesús. A Juana se le nombra como primera de la orden y madre antigua, que es su fundadora con el citado cardenal, nuestro predecesor. Dada esta ambigüedad que Juana y la comunidad aceptaron calladamente, porque ya algunas sabían qué era lo que se estaba pretendiendo ahí, las religiosas le piden a Juana que ella, por su parte, acompañe ese texto con una atestación y un acta de fundación
a lo cual Juana se compromete. Eso fue como la manera de salvar la ambigüedad sin ponerse pues a pelear con el cardenal, porque no había sentido de hacer eso, dadas las circunstancias. Bueno, entonces vamos a ver el acta de fundación de la orden escrita por Juana. Entonces, es un documento que Juana había escrito desde el comienzo y que dio a conocer solo a sus primeras compañeras. Ese documento permaneció inédito hasta que se publicó en la historia de la orden, esta que estamos leyendo, que se escribió en 1697, y es el documento que apenas ahora nosotros empezamos a conocer. Y dice que Juana pues no quiso que se publicara en aquel momento, al principio de la orden, al parecer como porque ella ya captaba que el cardenal de Sourdis no tenía mucho interés en ese reconocimiento del papel del padre de Bordes y de los jesuitas. En ese documento, Juana reconoce muy abierta y claramente el papel fundamental del padre de Bordes en todo el proceso de fundación. Pero ella, en su humildad, no hace mención alguna de la inspiración que ella tuvo, ni de la manera como Dios la preparó para acogerla. Entonces ella, ya vamos a ver, habla más del papel del padre de Bordes. Bueno, entonces nos vamos a detener en algunos párrafos que son significativos. Dice al inicio del documento: Dios, queriendo dar nuevas muestras de su bondad y su misericordia con las personas de nuestro sexo, en estos últimos tiempos ha fundado la Orden de Nuestra Señora. Esto es lo que escribe Juana. Según el modelo de la Compañía de Jesús, hasta donde nosotras somos capaces de conformarnos a ella. Bueno, es lo primero que dice. Fue Dios que quiso darle esta orden a la mujer. Creo que ahí hay como una velada alusión al papel de Juana cuando dice que Dios quiso dar a la mujer, ella dice a las personas de nuestro sexo, pruebas de bondad y misericordia con la fundación de esta orden. Bien sabemos que fue Juana la que, movida por Dios, tuvo la idea de fundar una orden de mujeres inspirada en María para el bien tanto de mujeres que querían dedicarse radicalmente a Dios en una vida religiosa, pues sin la rigidez de las antiguas órdenes y sin la laxitud de estas órdenes que todavía resentían la influencia de la herejía. Y un bien también para tantas jóvenes, niñas atrapadas por la herejía que necesitaban de alguien que les tendiera la mano. Juana fue la que tuvo la inspiración de esa orden de mujeres para la mujer. Dice además el documento que una orden según el modelo de la Compañía de Jesús. Diríamos como una Compañía de Jesús en femenino. Que Juana, dice Juana que Dios quiso establecer esa orden según el modelo de la Compañía de Jesús. Bueno, pero entonces dice luego el acta que fue el padre de Bordes, que fue al padre de Bordes a quien Dios le reveló esta idea y lo eligió para dar forma al instituto. Y vamos a recordar lo que vimos en el capítulo 3. Lograr también para que el padre de Bordes lograra del cardenal y del papa
la debida aprobación y para enseñarle a Juana y a sus compañeras a observarlo como lo hicieron siempre. Juana reconoce que todo eso fue el aporte del padre de Bordes. Vale la pena recordar aquí esa manera como el padre de Bordes animó a Juana, animó a las primeras compañeras, esas palabras que recoge el capítulo 3, en que habla tanto del papel de la mujer. Entonces él les habla desde su celo apostólico y desde su experiencia como jesuita, dedicado a la educación de los jóvenes, consciente de lo que estaba suponiendo la fe en la juventud en ese momento. Y también en profunda comunión con Juana, en quien veía como una réplica femenina de lo vivido por Ignacio en su noche de Manresa y luego en la visión del Cardoner. Esta es una intuición que a mí me gustó mucho cuando la leí en el librito de Garbiñe, el de la contemplación. Y es que de verdad uno se pone a ver el proceso de conversión de Ignacio, que tiene una noche y una visión que lo saca de esa noche, igual que a Juana, la experiencia del Cister y esa última noche. Entonces, desde ahí, el padre de Bordes veía en Juana una mujer para vivir lo de Ignacio. Bueno, entonces recordemos que vimos en el libro 3 esta doble imagen. Juana sueña un proyecto de vida religiosa apostólica en favor de la mujer y dos jesuitas sueñan un proyecto de vida religiosa para la educación de la mujer. Y como esos dos sueños, como dos caminos, convergen y sale de ahí la Compañía de María. Bueno, Juana deja bien claro que ella recibió del padre de Bordes, escrita de su puño y letra, las constituciones que él mismo le hizo llegar antes de su muerte. Y a esas constituciones ya revisadas y aprobadas es a lo que se va a referir en la atestación que ella se comprometió a agregar al documento de aprobación. Lo que le pidieron las hermanas de Burdeos cuando vieron el acta. Bueno, entonces vamos a mirar ahora la atestación. Este documento, pues sí lo hemos conocido, porque este figuraba en las reglas del 56, que fueron las que nos tocaron pues a la mayoría de nosotras. Ya en las del 81 y en la edición que hizo Beatriz en el 2006, no quedó la atestación, pero sí en el librito que Beatriz también hizo sacar la traducción de las reglas al francés, del francés, que lo vamos a mirar ahora. Bueno, entonces, en este documento de la atestación, que siempre hemos conocido, Juana, en primer lugar, certifica la autenticidad de las reglas que nos entrega impresas, con la debida aprobación por parte de la Iglesia y después de haberlas observado durante muchos años, y que eso justifica unos pequeños ajustes que ella hizo. Y luego, después de certificar esto, suplica encarecidamente a las superioras de siempre, las de ese momento y las que vengan, que las hagan cumplir y que amen la uniformidad como sostén y base de la solidez de la orden y que comuniquen con Burdeos como casa madre, para que Dios, que ama la unión y detesta las divisiones,
derrame sobre la orden abundantes bendiciones. Entonces vemos ahí que Juana pues vuelve a insistir como lo hizo por allá, veíamos creo que en el capítulo de antes de las fundaciones, cómo insiste ella en la unión, en la observancia. ¿Se acuerdan que decía la observancia es el alma de nuestra profesión? Porque decimos, hacemos unos votos entendiéndolo todo según cómo están las constituciones. Bueno, entonces yo quería que recordáramos aquí y como que volviéramos a mirar esto de lo que se llama el libro del instituto, que queda ya aquí en este librito que todas recibimos, que lo hizo editar Beatriz, bueno, lo hizo traducir y editar muy cuidadosamente, que contiene todos los documentos, todos estos que hemos venido nombrando, y que entonces así se llama el libro del instituto. Trae las aprobaciones, la atestación, el breve, las constituciones de la instrucción espiritual, las reglas comunes y las reglas de los oficios. Todo eso es lo que constituye ese librito que quedó muy bien y muy completo. Pero entonces acordémonos, este gráfico lo vimos al principio, como esa relación, esto me gustó a mí mucho del padre Baena, que hace la relación entre el carisma, el breve y las constituciones y reglas. Porque el breve y las constituciones, que son lo que está escrito, no tendría ningún sentido sin el carisma, que es como el núcleo de eso. Y cuando hablamos del carisma, hablamos como de todo eso que Dios hizo en el fundador para dar origen a este instituto. Y yo creo que esto nos va quedando muy claro en todo lo que hemos leído, que realmente la manera como Dios fue obrando en Juana y a través de ella, como fue fundando, dando origen a la compañía, estableciéndola y expandiéndola, es un don para la iglesia. Y eso es el carisma. Entonces, sin todo eso que hemos captado, pues el breve del Papa, que recoge más que todo una síntesis de las constituciones y dice pues quién le presenta ese proyecto. Eso, y aún las constituciones no tendrían la fuerza que tienen cuando lo vemos como a la luz de ese carisma, de esa obra de Dios en Juana y en la fundación de la compañía. Bueno. Ya entonces, como completado este proceso de los documentos que van a dejar claro para la historia el origen de la compañía y la importancia de ese libro del instituto, nos dice la historia un poco más adelante que Juana, animada por lo que ya había logrado en relación con las constituciones y por las noticias que le llegaban de varias fundaciones realizadas por las casas que ya estaban bien establecidas, se dedicó a distribuir el libro del instituto, las reglas y todos los documentos, a todas las casas, acompañando el libro de una carta que ella escribía a cada comunidad, valiéndose de la ayuda de su secretaria, que era su sobrina nieta. Bueno, entonces, a propósito de esas cartas y de muchas que Juana escribió a lo largo del tiempo,
se habla ahí en la historia de la idea que tuvo la superiora de Saint-Flour de recoger esa correspondencia y extraer de ella tantas máximas llenas de sabiduría que contiene. Pues no sabemos si eso se realizó en algún momento, pero sí hemos conocido todas un librito con las máximas de la Santa Madre, que están todas sacadas de las cartas. Yo realmente no sé, y de pronto algunas sí saben, Beatriz o Josefina, si ese librito es lo que realizó la superiora de Saint-Flour en aquel tiempo. Varias de esas cartas, varias de esas máximas están en la carta a su sobrina nieta Margarita de Poncastel, que la transcribe la historia de la orden ahí, en la que la anima a la fidelidad a sus votos y a la generosidad en la entrega incondicional a la misión que Dios le ha confiado. Pero en esa carta Juana le habla también de su estado de salud y de la manera como hay que llevar la vida cuando ya la salud va fallando. Es muy bonita esa carta y la tenemos ahí en este capítulo. Bueno, y aquí yo destaqué esto como una prueba de la relación estrecha que se mantuvo todo el tiempo con la compañía de Jesús. Y fue cuando aquello que cuentan ahí de que la comunidad de Pont tuvo que volverse a Burdeos porque había una seria amenaza de guerra, como que España iba a invadir y apoderarse de esa parte de Navarra. Eso fue una contienda que existió entre Francia y España. Y entonces las monjas, pues después de consultar con personas competentes y sobre todo con los jesuitas, vieron que era prudente retirarse un tiempo de Pont e irse a Burdeos. Y lo que es interesante destacar en este hecho es el gran apoyo que recibieron de los jesuitas y cómo ellos se encargaron de custodiar y mantener todo lo que era de la compañía, el convento, la iglesia, todas las casas. Ellos les garantizaron que se encargarían de eso. Esa relación estrecha y fraternal en comunión de intereses espirituales y apostólicos con los jesuitas fue muy notable en todo el periodo de expansión de la orden. Y creo que lo recordamos en varias de esas fundaciones. Bueno, las constituciones fueron bien recibidas en todas las casas. Y Juana pues tuvo la alegría de ver cómo la uniformidad se restablecía en la orden y el fervor con que todas se empeñaron en mantener la unidad. Esto fue un gran consuelo para ella y entonces con estos sentimientos de gozo y de agradecimiento al Señor que se lo concedía, Juana pudo cantar su Nunc Dimittis, como decir, bueno, Señor, ya he cumplido y ahora pues solo me queda esperar. Como nos decía Pablo en la epístola del domingo, esa corona que me tendrás preparada, ese abrazo con que me espera. Quiso dedicar sus fuerzas, las pocas que le quedaban, en prepararse para la muerte que al parecer presentía ya cercana. Y Dios la recibe en un abrazo eterno. Dios le concedió su deseo de siempre, de entregar su vida a Dios por manos de María el 2 de febrero, fiesta de la purificación de Nuestra Señora.
día en que también en su comunidad y en toda la orden se hacía la renovación de los votos. Y la historia de la orden dice que ella estuvo más o menos bien hasta que empezó el retiro de renovación. Ahí empezó ya a estar peor y ya tuvo un letargo y ya se fue poniendo mal y el 2 de febrero falleció. En ese ambiente de fervor y de confianza plena en la protección de María sobre su orden, Juana fue acogida por Dios en un abrazo eterno. Bueno, sabemos, ya hemos leído cómo narra la historia, todos los detalles. Y pues la vemos ahí en esa estatua adyacente, tan hermosa que está en la capilla de Burdeos, que a mí siempre que la miraba ya me llamaba mucho la atención esa postura, bueno, esa serenidad del rostro, esa postura de las manos sobre el libro de las Constituciones. La historia relata con detalle los pormenores de esa entrega de la vida y el dolor de la comunidad. Habla también de hechos milagrosos acaecidos después de su muerte. Entre ellos, esto yo no me acuerdo de haberlo leído en la otra historia, la conservación de su cadáver incorrupto y flexible durante varios días, lo cual permitió tomar el retrato que Juana nunca permitió en vida y sacar la mascarilla. Bueno, pero ahí cuentan con mucho detalle cómo fue todo eso y lo del pintor que estuvo, etc. Ya en lo del funeral, en el largo panegírico que hizo el celebrante de los funerales, él reconoce la santidad de Juana y recomienda que se introduzca la causa para su beatificación. Y el homenaje que le rindió toda la ciudad de Burdeos fue una prueba más de esa santidad que ella irradió y que decía el padre en el panegírico, una santidad que se hizo evidente después de su muerte en hechos prodigiosos, también en la solidez y florecimiento de la orden que fundó. Bueno, y entonces las religiosas de la comunidad de Burdeos, en espera de un reconocimiento oficial de esa santidad de Juana por parte de la Iglesia, quisieron honrar de manera especial su memoria, celebrando cada año la fundación de la orden. Y lo establecieron el 1 de mayo, el día de la primera toma de hábito, como lo vemos ahí en la imagen, el 1 de mayo, día en que se estableció en Burdeos la orden, la primera comunidad, con la toma de hábito de las primeras religiosas y el nombramiento de Juana de Lestonat como superior. Si ustedes leen la introducción a las reglas de gobierno, dice ahí que la compañía se establece en el momento en que hay una comunidad integrada y una superiora que va a animar la consolidación de esa fundación. Bueno, yo pues quisiera, aunque ya son las 8, quisiera compartir aquí como la reflexión que yo me he ido haciendo a medida que he leído y orado este capítulo tan importante. Para mí el relato de este capítulo es como la entrega solemne del testamento de Juana antes de la entrega definitiva de su vida y de su orden al Señor. Leyéndolo y orándolo me surgen unas reflexiones.
es evidente aquí la importancia que daba Juana a la uniformidad como garante de solidez del instituto. Y es que sabemos que en ese tiempo la regularidad, la uniformidad de todas harán tal cosa y ninguna hará tal cosa, eso era un valor de aquel tiempo, que hoy pues nos suena muy raro, pero eso era un valor muy recomendado por Juan. Era una uniformidad no solo en relación con las normas, sino sobre todo con los criterios con que se debían aplicar y sobre todo con el espíritu que las anima. Y eso es pues lo que vemos en las constituciones, ese espíritu que da sentido a las normas, tal como las teníamos en esas constituciones. Sabemos que esa uniformidad salvaguardada a lo largo del tiempo se mantuvo en la orden por más de 300 años. Y es que acordémonos que esas constituciones prácticamente llegaron hasta nosotros. Claro que ya cuando nos tocaron a nosotros ya tenían unos retoques, pero por lo menos 300 años este librito no se tocó para nada, eran las constituciones y reglas. Y si lo detallamos, pues ahí todo, absolutamente todo estaba reglamentado. Podríamos decir que fue lo que mantuvo la solidez en un mundo que evolucionaba a un ritmo lento, que no incidía tanto en las estructuras. Y toda esa vida tan estructurada, pues era un valor y una garantía de solidez. Entonces, teniendo en cuenta esto, bueno, vemos que la Revolución Francesa en su momento pareció dar un vuelco a lo que se vivía hasta entonces en Francia y arrasó con todo. Tuvo su impacto grande en la orden, pues sobre todo en Francia, pero no impidió que la orden se restaurara y retomara su impulso gracias a la obra de Teresa de Iterray y de quienes la secundaron. Esas fueron también mujeres de mucha virtud, de mucha fortaleza para afrontar lo que se proponía. Y recordemos cómo ellas, al querer retomar ese impulso en la restauración, se propusieron rescatar la figura de Juana y promover de nuevo la observancia de las reglas en todos los conventos que restauraron y en los que fundaron. Fue a partir de la segunda mitad del siglo XIX cuando ya se empezó a ver que esa estructura ya no tenía tanto valor y que había algunas cosas, pues sobre todo la clausura, que se convertía más bien en un inconveniente, en un obstáculo para afrontar lo que se estaba viviendo. Y esto fue lo que provocó todo el movimiento de la Unión. Entonces la pregunta que yo me hago, o las preguntas, y que les propongo, podrían ser estas. Después de la unión lograda y después del vuelco dado en la vida religiosa, tras la vuelta a las fuentes y la renovación promovida por el concilio, ¿qué es lo que hoy da solidez y entidad a la vida religiosa que vivimos y ofrecemos como Compañía de María? ¿Cómo definiríamos eso? Que me parece como importante. ¿Y cómo entendemos y traducimos hoy con nuestra vida ese nuevo estilo de vida religiosa que fue, como lo hemos visto, uno de los aportes más valiosos de la orden a la Iglesia en su momento? Eso pues fue muy evidente como ese estilo de vida religiosa que Juana fundó, pues fue lo que atrajo a muchas en ese momento.
y cómo vemos hoy los elementos que constituyen esa novedad a la luz de lo que hemos ido recogiendo y aprendiendo en esta historia del proceso fundacional de la compañía. ¿Qué es lo que como Compañía de María podemos aportar a esta iglesia sinodal en la que cada carisma tiene un papel fundamental? Creo que el libro 10, que es el que nos queda ya para leer, con el que vamos a terminar esta lectura, nos da pistas para ahondar en esta reflexión, porque ese libro trata de describir qué es la Compañía de María y cuáles son como sus elementos esenciales que la configuran. Y ver quizás cómo reescribiríamos nosotros hoy ese capítulo final. ¿Cómo lo describiríamos? Es como la propuesta que yo quisiera hacer. No sé, Liliana, ¿qué piensa? Que las que quieran y se acerquen a reescribir ese capítulo van a tener el diploma de este curso. Bueno, yo con eso termino. Silvia, yo te quiero preguntar una cosa. Creo que me van a matar, pero la voy a preguntar aunque sea una pregunta muy boba. Dime qué diferencia hay entre reglas y constituciones. Yo veo en el libro que le ponen reglas a las del 38, regla tal, regla 5, regla 6. Y luego, todo lo otro se da por supuesto que son constituciones. Yo antes pensaba que las constituciones eran como la esencia, lo fundamental, y que las reglas eran como las cosas prácticas. Pero dime qué diferencia hay entre reglas y constituciones. Bueno, pues yo lo que entiendo también, José, pero pues no es como ninguna cosa así ya de doctor, pero es eso. Las constituciones, en lo nuestro, las constituciones son fundamentalmente la instrucción espiritual. Y en la edición de las constituciones renovadas, si vemos, toda la primera parte es la relectura de la instrucción espiritual, que es lo que le da, que es lo que constituye nuestra espiritualidad, lo que le da sentido a nuestra manera de vivir. Y dice, es nuestra manera de vivir el Evangelio. Y eso es lo que los jesuitas llaman también las constituciones. Y las reglas, luego están unas reglas comunes para todos y unas reglas de los oficios, que es lo que en ese tiempo antiguo, como que era la manera de aterrizar en un modo de vida muy, muy minuciosamente en lo que dice en las constituciones, la instrucción espiritual. Pero yo la entiendo así. Y no sé si hay otras que tengan pues otra manera de entenderla o algo donde esto se defina mejor. No sé. Eso era lo que yo pensaba, pero y gracias a Dios Virginia está levantando la mano para que diga. Pero yo veo que aquí dice, bueno, lo que tú dices, la instrucción espiritual, pero resulta que es lo mismo. En el artículo 1 dice necesidad de reglas. Regla 1. Si los que emprenden un viaje largo y peligroso que es necesario es tomar una guía y tal y tal y tal, eso para nosotros, como tú lo dices, sería una constitución. Aquí aparece como una regla. Lo mismo la otra. El fin, artículo 2. El fin de las religiosas de la Orden de la Compañía de María Nuestra Señora es tal. Vaya las del 38, regla 2. El fin de las religiosas de esta compañía y orden de Nuestra Señora es tal. Eso es lo que a mí me ha hecho dudar, porque yo sí pensaba eso, constituciones, lo fundamental, instrucción espiritual. Reglas, como la metodología, pues lo práctico. Yo pensaba lo mismo que tú, pero al mirar esto, vamos a ver qué dice Virginia Gómez, que está levantando la mano.
cómo las reglas en su origen se refieren a las 4 reglas que había en la Edad Media, que era la de San Benito, la de San Basilio, la de San Antonio y la otra no me acuerdo de quién era, la de San Agustín, ¿cierto? Pues a esas 4 reglas que eran a las que uno se adhería. Lo que pasa es que también los jesuitas ponen un título general, Reglas y Constituciones de la Compañía de Jesús, y están como medio revueltas. Pero en realidad yo creo que de la regla 1 a la regla 17 es lo que constituye el coso espiritual, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó en este momento. Lo espiritual nuestro, ¿cierto? El meollo, la instrucción espiritual, eso es cierto. Y además de eso, están pues ya lo que decías, Silvia, las reglas de la revistolera, las reglas de no sé quién, las reglas de no sé cuándo y las reglas comunes. Pero yo no sé, como que todo eso, los jesuitas lo presentaban como las reglas, revuelto. Entonces yo no era para aclarar eso, para nada, ¿cierto? Era para hacer otra pregunta, pero no sé si se va a seguir hablando de esto y dejo la pregunta para dentro de un ratito. Virgito, si quieres, Silvia puede aportarlo. Tú vas a decir de esto también, ¿cierto? La instrucción espiritual en lo de los jesuitas es sí, como el meollo, como lo que expresa el espíritu y nuestra espiritualidad. Y recordemos que es que la regla 1 nuestra no está como tal en la de los jesuitas. Y ahí Juana le da también un sentido a las reglas que después va a dar para todo, les da un sentido, diciendo pues cómo la condición humana está necesitada de nivel y regla, y se refiere a San Pablo y todo eso, como decir pues que vamos a coger ese espíritu, pero que eso necesita también unas reglas. Así lo he entendido yo. Bueno, yo iba a hacer otra pregunta, Silvia. En el libro de nosotros, de documentos fundacionales, está muy claro lo que Santa Juana tomó, o mejor dicho, lo que aparece exacto de las constituciones de la Compañía de Jesús. Está clarito. Está muy claro lo que dice que Santa Juana puso ella, ¿cierto? Todo lo que se refiere a lo femenino, a la Virgen, bueno, el primer artículo, etcétera, y lo que se tomó de los jesuitas y se cambió un poquito. Pero en ninguna parte de la historia de la orden aparece cuando Juana hizo eso, ¿cierto? No aparece cuando Juana pues trabajó en las reglas, cuando le puso lo de ella, sino que aparece que el padre de Bordes le mandó las constituciones de la Compañía de Jesús como si fueran sin nada de cambio. Entonces, pues yo dije, pero qué tan raro que en ninguna parte de la historia de la orden aparece que Santa Juana pues como que escribiera también sobre las constituciones o le hiciera cambios y eso. Esa es como la inquietud. Diría que creo que es en el libro 3, muy al principio, después de que Juana y el padre de Bordes pues conversaron mucho, y ya para mí ese encuentro, esa conversación es muy interesante, es como donde se dan cuenta de que hay como una doble inspiración, lo que Dios le inspira a Juana y lo que le inspira a los 2 jesuitas, que eso se funden en la idea de un instituto. Yo pienso que ahí Juana compartió mucho con el padre de Bordes cuál era su idea. Y luego dice, después de que el padre de Bordes le habla al grupo, todo aquello del papel de la mujer y todo, que les va a dar los ejercicios, dice que en ese tiempo el padre de Bordes fue elaborando también, adaptando las constituciones, y yo pienso que ahí fue donde tuvo Juana su participación, pues muy expresa, mirando cómo iban quedando esas reglas, qué le agregaría a ella, y cómo lo que se iba haciendo, pues sí, como que tenía mucha sintonía con lo que Juana experimentaba. Yo pienso que fue ahí,
que no fue que ella le dedicó también un tiempo a hacer los ajustes, sino que fue en ese momento. Y que después le pidió al padre de Bordes que ya lo revisara nuevamente y sobre todo lo reescribiera él de su puño y letra. Eso le parecía a Juana muy importante, que fuera lo que el padre de Bordes había ajustado y había escrito. A mí la palabra atrapadas por la herejía me parecería como mejor que animadas, porque es que yo creo que esas muchachas se dieron cuenta que Calvino estaba proponiendo una cosa que era buena, porque en realidad la iglesia estaba desviada. Yo no sé si será que para mí la palabra atrapada es como cuando se coge una presa, ¿cierto? Como cuando el animal coge la presa, ¡tas! Entonces, no sé, me parece como mejor cambiar esa palabra. Y lo otro, animadas o algo así, porque esas muchachas me parece que estaban por buen camino, abiertas, cayeron en la cuenta que la iglesia estaba desviada, que había que pensar en otra cosa. Y también otra palabra que vi ahí, pero en este momento se me escapó. Bueno, después les digo. Bueno, sí, si esas me las puedes decir, gracias, son palabras que, bueno, se pueden cambiar sin ningún Ah, ya me problema. acordé, ¿saben qué? La palabra uniformidad, me parece que de pronto lo que querías decir yo lo entiendo como una observancia cuidadosa. Me parece, yo la interpreto a Santa Juana eso, un deseo de que la observancia fuera muy cuidadosa, porque la palabra uniformidad da una idea que no responde como a esa cuestión más profunda, en el sentido de ser cuidadosas en la observancia. Pero no se puede cambiar porque esa era la palabra de ese tiempo. La Que ahora uniformidad. la reinterpretemos está muy bien. La Pero tiene que uniformidad. dejarse esa palabra porque así era en ese tiempo. Esa Pero sí la ella decía Juana también, muy, y la repetía, la uniformidad, y así quedó en la atestación. entonces no se puede poner entre paréntesis observancia cuidadosa. Una cosita, por ejemplo, hasta cuando la madre de Terray va a restaurar la compañía, utiliza 3 cosas: estricta observancia, uniformidad y clausura. Tenían que darse esos 3 elementos para que se pudiera restaurar la casa que había pedido la restauración o que ya iba. O sea que son palabras de la época, ¿cierto? Sí, Ya pero si nosotros vamos a escribir un documento distinto, ya les cambiamos y todas esas cosas, pero yo creo que se tienen que dejar. A ver, yo creo que en el momento que surge la compañía, pues ya había pasado Trento, en donde había habido un debate muy, muy fuerte con el luteranismo. Sí, debía haber una cosa distinta al Evangelio. Y de allí la dificultad que tuvo Vaticano II para ubicar la vida religiosa como tal, dentro del pueblo de Dios. Porque al final, en el capítulo primero es pueblo de Dios, que es lo que estamos trabajando ahora con la sinodalidad. Después un pueblo de Dios ordenado, pues con una jerarquía y el laicado, todos llamados a la santidad. Y entonces, y bueno, ¿y dónde ponemos los religiosos? Los religiosos quedamos en el capítulo 6 como personas que concretamos de alguna manera el espíritu del Evangelio. Y si uno se va a la regla de San Benito, ve que tiene una larga instrucción como de motivación al principio, y después vienen las reglas que son casi el Evangelio. Después uno diría reglas, las particulares del abad, de los oficios, ¿cierto? Si uno
leo en cualquier organización, pongamos nacional, la Constitución Política de Colombia, dice Constitución y leyes. ¿Qué constituye el país como un país democrático? Y las leyes las van estudiando en el Congreso, las van cambiando, las van aplicando, pero la Constitución es como la identidad. Entonces, constituciones se refiere como a una identidad dentro del cuerpo de la iglesia, pues en este caso de la vida religiosa, cualquier vida religiosa, y ahí la nuestra también. Luego vendría el que las reglas concretizan las formas. ¿Es cierto? Cuando Silvia nos preguntaba qué deberíamos pensar hoy, pues yo creo que siempre tenemos que volver a esa referencia, al cómo del Evangelio, de las bienaventuranzas sobre todo, del sermón del monte, del sermón del envío de los discípulos. Tendríamos que volver como ahí para estarnos siempre nutriendo sobre eso que nos toca hacer en la iglesia, que es como la levadura o como el fermento, ¿no? Yo sí creo que es una pregunta muy interesante, Silvia, y que la podríamos trabajar en algunos retiros, en algunos momentos de nosotros que consideramos que nos constituye. Porque bueno, la uniformidad, la no uniformidad, entonces uno dice los sacramentos, ¿qué papel juegan los sacramentos? Ahora que la pandemia nos dejó pues casi que sin misas, volver a las misas no ha sido tan fácil. Y la presentación en las misas tampoco es tan uniforme, mejor dicho, la liturgia tampoco. Y cosas que son como tan propias pues de la iglesia, ¿no? Y no, ni la liturgia, no, yo sí creo que eso lo tendríamos que volver a conversar. Bueno, eso iba a decir yo. Yo quería comentar y me parece, pues, yo no lo había captado de esa manera, la parte que Silvia explicaba, ese acento que tú pones, Silvia, relacionado con la manera como Juana del Estoná deja claro que las constituciones están escritas a puño y letra o por lo menos elaboradas desde esta ayuda que el padre de Bordes hace. Y me llama la atención porque cómo Juana del Estoná le pone el peso a esta elaboración. Y tú dices, no, el padre de Bordes, a quien Dios le reveló esta idea y lo eligió para dar forma al instituto. O sea, la referencia directa de los jesuitas en la conformación o en ese momento de ir como pensando cómo la compañía o la orden, en este caso, iba dando esa forma con esta espiritualidad que hoy pues nos acompaña. Me ha llamado de verdad de sobremanera el acento que le has puesto ahí. Y sobre todo en esa educación para la mujer Juana y los dos jesuitas, en esta idea de educar a la mujer como lo hacían los jesuitas en relación a los varones. Bueno, no, que el énfasis se lo pongo yo tal vez, pero es que lo significativo es que Juana haya escrito ese documento en el que le da casi como que el papel más importante al padre de Bordes. Pero es que eso hay que leerlo en el contexto de lo que se estaba viviendo. ¿Se acuerdan que vimos que en el acta de aprobación se le daba como casi todo ese papel al cardenal de Surdís?
Y Juana quiere dejar claro que el padre de Bordes fue el que le aportó, como quien dice, la forma del instituto, digamos así, que Juana tuvo la inspiración de qué era lo que Dios quería en ese momento de ella en relación con la vida religiosa y la juventud que se perdía. Y que el padre de Bordes le ayudó a darle una forma a eso para presentarlo a la iglesia y para que ya pues eso fuera como lo que nos diera la identidad a lo largo del tiempo en los documentos. Pero creo que es muy importante que sí, que fue una inspiración de Juana y una inspiración de Bordes que juntos llegaron a hacer este instituto. Así pues como que lo deduzco yo, pero otras interpretaciones. Quiero hacer eco a la propuesta de Silvia de cómo trabajar el capítulo que sigue, el libro que sigue. Pues, o sea, entiendo algo como esto, que cómo definiríamos hoy, cómo expresaríamos hoy lo que es la compañía para la iglesia, en fin. Y se me ocurría, por ejemplo, algo de este capítulo yo había pues escogido como para subrayar una cierta sinodalidad en la manera de Santa Juana resolver las cosas, y aún ellas, entre ellas las superioras, pues en ese momento tan importante de las constituciones y eso, Santa Juana consulta a las que están vivas, de las primeras, a las superioras de todas. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que ella, en todas sus cartas, las que hemos leído, siempre se dice su hermana y sierva, o su madre y hermana, o su tía y hermana. Es acentuar el ser hermanas. Me parece que es algo que hemos heredado, y si no lo hubiéramos heredado, lo tendríamos que ponernos las pilas ahora, pues, a ser muy hermanas, porque me parece muy evangélico y muy nuestro. Quiero contar de carrera, cuando yo estaba estudiando en Roma, éramos 15 monjas de nosotros, como de 7 países. Estudiábamos en Regina Mundi, bueno, ahí en la sesión española. Y varias religiosas de otras comunidades nos decían, ay, uno las ve a ustedes tan unidas. Y éramos de muchos países y éramos un tiempo, bueno. Y eso, recuerdo, por ejemplo, cuando nos unimos en Colombia, Perú, todas las 3 provincias de Colombia en una sola con Perú, que empezaba Gloria Cecilia. Me acuerdo que Gloria Cecilia insistió mucho. Yo lo que quiero es fundamentalmente que vayamos sintiéndonos muy hermanas. Y Liliana es otra cosita que nos vive recalcando, seamos hermanas. Y Juana, pues antes de morir, lo que le preocupó y lo que hizo todo lo posible por dejar subsanado es la división que había habido, que había venido de lo externo, de fuerzas externas, la división que había, y que ella tuvo la satisfacción con las constituciones y en fin, y con toda su paciencia, su humildad y todo lo que queramos, de dejarlo. Entonces, quería decir, en una manera de expresar hoy qué queremos ser o qué estamos llamados a hacer en la iglesia como Compañía de María, creo que podríamos decir ese valor cristiano, evangélico, de la fraternidad, nosotros lo tenemos muy subrayado en nuestra historia y en nuestra experiencia. Gracias, Luz. Qué hermoso énfasis. Silvia nos planteó 4 preguntas
que es muy importante que de verdad nos resuenen. Estas 4 preguntas nos planteó Silvia. ¿Qué es lo que hoy da solidez y entidad a la vida religiosa que vivimos y ofrecemos como Compañía de María? Que algunas, Marta Inés y alguna volvió a hacer énfasis en ella. Nos dijo cómo entendemos y traducimos hoy con nuestra vida este nuevo estilo de vida religiosa que fue, como hemos visto, uno de los aportes más valiosos de la orden a la Iglesia en su momento. Cómo vemos hoy los elementos que constituyen esa novedad a la luz de lo que hemos ido recogiendo y aprendiendo en esta historia del proceso fundacional de la compañía, y qué es lo que como Compañía de María podemos aportar en esta iglesia sinodal en la que cada carisma tiene un papel fundamental. Son realmente pues preguntas muy importantes que yo creo que no podemos dejar que se nos escapen hoy, sino que tendríamos que sacar un espacio, creo que en cada comunidad para dejarlas resonar. Entonces, si les parece, les hago llegar hoy mismo al WhatsApp estas 4 preguntas que me parece que las podemos ir rumiando en distintos espacios de nuestra oración comunitaria o nuestros encuentros en la noche. Mañana es un día muy lindo porque es el de todos los santos. Entonces, pues a lo mejor es un día también para empezar a preguntarnos por eso que seguimos sintiendo más allá de cualquier forma, que nos da solidez y nos da entidad. Entonces, ¿les parece que se las mande y que las podamos ir como rumiando en las comunidades al ritmo de cada comunidad? Y sí. Y madre, muchas gracias. Es importante tenerlas porque como aquí pasan muy rápido. Gracias, Sí, Lili. te las voy a mandar entonces. Ahora Silvia has levantado la mano. Bueno, Lili, sí, no, gracias pues por acogerlas porque sí me parecen muy importantes. Pero entonces, a ver, definamos, yo les decía que el capítulo 10, que es el que nos falta, es como una definición de qué es esta orden de Nuestra Señora, la que va a ser pues el autor de la orden. ¿Qué es lo que la constituye? ¿Cuál es la novedad? Todo eso. Yo no sé si es bueno entonces leer el capítulo y como con esa idea ver cómo nos respondemos estas preguntas. No qué es cómo se definió hace todos 400 años, sino cómo lo definimos hoy como en fidelidad a lo esencial de eso, pero en el hoy y con el lenguaje de hoy. Entonces, no sé, tu propuesta, Silvia, es, leemos el capítulo teniendo como telón de fondo estas 4 preguntas, ¿cierto? Para traducirlo. Para ver cómo se traduce entonces ese testamento a nuestro hoy, cómo lo hacemos vida hoy, ¿cierto? Sí, ¿te parece que puede ser así? A mí me parece maravilloso. Bueno. A las demás también, ¿cierto? También. Bueno, gracias. Es que somos muy sinodales. Muy bien. Silvia, muchísimas gracias. Bueno, a todas, muchas gracias por todas las... Gracias.